Fíjense bien, el hígado graso a veces como que es una entidad no reconocida. Antes, cuando no teníamos el conocimiento o esta epidemia de obesidad, esta epidemia de sobrepeso, le echábamos la culpa, el hígado graso, al consumo de alcohol. Las etapas por las cuales un hígado que se va dañando son las siguientes. Es decir, hígado normal, infiltración grasa, hígado graso, inflamación del hígado por la grasa, cicatrices, fibrosis por el hígado por el daño crónico de esta grasa y finalmente la cirrosis hepática con todas las consecuencias. Y el alcohol está relacionado directamente con este daño hepático, con esto que está pasando. Pero empezamos a ver hace años que pacientes que no consumían alcohol, que los llevabas a la Santa Inquisición y les hacías tormento chino. A ver, no, ya le revolví. O es Santa Inquisición o es tormento chino. Bueno, combinado, pues, para que me entiendan. Y los hacíamos que confesaran si verdaderamente estaban consumiendo alcohol o no. Y juraban y perjuraban y bueno, se hincaban y decían, yo no consumo alcohol, ni siquiera lo huelo cuando tengo que inyectar, ni siquiera la torundita la huelo. De veras, doctor, que ni a la torunda llego, ni untado el condenado alcohol, ni siquiera eso, ni a perfume llego. Y entonces teníamos que creerles. Y entonces empezó a dar un fenómeno muy sui generis. Muy sui generis porque estábamos ante la disyuntiva de le creo o no le creo al paciente. Y la obligación del médico es creerle al paciente. Y entonces empezó a manejar el término de hígado graso no alcohólico. Fíjense bien, hígado graso no alcohólico. Y entonces empezó una serie de investigaciones y estudios que al principio, así los especialistas, los investigadores no sabían ni por dónde iba la bolita. Pero finalmente, hoy sabemos ya mucho más de lo que es el hígado graso. Y les podemos decir que la definición aceptada mundialmente de hígado graso es 1. Diferentes grados de inflamación por la presencia de grasa. Lo primero, si yo hablo de hígado graso, pues es entender que tiene que tener grasa mi hígado. Claro, por supuesto, si no tiene grasa, pues entonces estamos hablando de dos idiomas diferentes, dos enfermedades que nada tienen que ver una con la otra. Entonces, hígado graso, lo primero es tener grasa. Segundo, hay la presencia de diferentes grados de inflamación y cicatrices. Se encuentran hallazgos semejantes a una hepatopatía, a un daño crónico por alcohol. Pero hay una ausencia definitiva de ingesta de alcohol. O sea, no hay para dónde te hagas, no hay una ingesta de alcohol. Entonces, con estos parámetros empezaron a definir, a tratar de definir, y bueno, pues hay varias definiciones, pero finalmente todas redundan en esto. La presencia de grasa en el hígado es lo mismo que las cicatrices, es lo mismo que lo que ocurre en el hígado graso. La inflamación también. Lo único que nos queda es el parámetro de que el paciente no consume alcohol. Pero hoy encontramos que hay otros datos en donde la célula se ve como un balón, se ve como apelotonada, como un balón, y por otro lado la presencia de cicatrices o lo que llaman cuerpos de Mallory, que es una degeneración de la misma célula. Hoy pudiéramos
en términos generales, marcar en los pacientes que tienen esteatosis hepática, que ese es su nombre médico correcto, hígado graso también se acepta. El paciente tiene hígado graso. Queremos ser más elegantiosos, entonces esteatosis hepática, que esteatosis quiere decir grasa estacionada, grasa parada. Esteatosis quiere decir eso. Entonces, esteatosis hepática es el término con el cual se conoce médicamente, pero también hígado graso. Ok, entonces tenemos la esteatosis hepática simple, la esteatosis hepática más inflamación, la esteatosis hepática con apelotonamiento completo, saturación completa del hepatocito por la misma grasa, y bueno, de ahí el siguiente paso es fibrosis, infiltrado de polimorfonucleares, proceso inflamatorio crónico agudo, y finalmente terminan en una cirrosis hepática. Se cree que muchos de los pacientes que tienen o que presentaban diagnóstico de cirrosis hepática idiopática, o sea, de que no sabían de dónde venía, realmente hoy creemos que es precisamente por una esteatosis hepática no diagnosticada. A propósito, aunque no lo quieran creer, pero se hicieron estudios sobre el consumo de café y la esteatosis hepática y el grado de inflamación que pudiera tener. Yo no sé si yo tengo hígado graso o no, pero sí les puedo decir que soy un amante del café. Y entonces el café es todo un arte, pero completo para consumirlo. Aparte de la preparación, claro, ¿no? Entonces ahí les va, primero se acerca a la boca, va corriendo el café y se va a oír así como el crac, 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 crac. Entra a la boca. Viene la salivita. Esta salivita no la tienen, porque está impregnadita de café. Digo, por favor, o sea, tenemos que disfrutar hasta lo último. Claro, cuando está entrando el café, se viene la explosión de sabor adentro de tus papilas gustativas que te mandan hasta el cerebro las señales de, pero qué chiqueado me estoy poniendo el día de hoy, qué bárbaro. Ay, qué bárbaro. Ya después ya no se produce salivita. Si se dan cuenta, la estimulación del café una vez que pasa el trago, produce esa salivita que está impregnadita de café. Es como para que no se desperdicie nada. Ok, bueno, lo que les decía. Está demostrado hoy, y los que quieran la referencia, se las doy con todo el gusto del mundo, de que el consumo adecuado de café, es decir, hasta 3 o 4 tazas al día, previene o disminuye la posibilidad de un riesgo de esteatosis hepática y su proceso inflamatorio. O sea, hoy no queda duda. Estadísticamente hablando, hay una diferencia entre no tomar café y tomar. Entonces, todos aquellos que tengan esteatosis hepática, a consumir su cafecito, a consumirlo. Por favor, endúlcenlo con algo que no sea azúcar, porque pues, si no va a salir la misma. Tenemos que irnos al bistorizazo. Bueno, vámonos al bistorizazo. Regresando, seguimos platicando acerca de las teorías más aceptadas para explicar el origen de esta grasa dentro del hígado. 31 22 11 90 36 47 18 83. Vámonos. And when you move your body, you don't move it nice and sweet and sassy, alright? Woman, you're cute, and you don't need no makeup. Original. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. No sé qué está pasando con el correo electrónico, pero bueno, aquí tengo una imagen en mi tablet. Nada más salió un poquito oscura, pero bueno, van a ver más o menos cómo quedó la presentación. No, pero el sabor ni se diga. Es un chile riquisísimo, con receta de Marujita. Pero riquisísimo. Seguí todos los pasos que me enseñó Marujita. Ahí lo tienen, Qué tal de rico, qué bárbaro. Y bueno, pues, estas son nuestras tradiciones mexicanas. Tienes que aprender a hacer este chile porque es muchos pasos, pero al mismo tiempo, ya
¿Ya salió? Perfecto. Tienes que aprender a hacerlo porque finalmente es como parte de nuestra propia historia. Yo voy a ir en diciembre con mis hermanos que están en Estados Unidos. No sé si pueda conseguir allá todas las cosas o a ver si me puedo llevar la nuez de Castilla. Pero en este tiempo no hay granada. A ver cómo le hago, la congelo, a ver que alguien que me dé una idea de cómo hacerle con la granada para poderla conservar. Pero no creo que se pueda conservar. Bueno, pues no le ponemos granada, le ponemos chinchilla o a ver qué caramba le hacemos. Pero finalmente la tradición culinaria mexicana no se debe de perder. Ok, a ver, tenemos participación por parte de ustedes, está también nuestro chat abierto y, a ver, aquí está, tenemos nuestro chat, ya les mencioné lo del evento de Misión SOS que va a ser este 19, me podría recomendar un buen foniatra, déjame preguntarte, hay uno que es el doctor Gerardo González. Él tiene una unidad de audiología y eso, y él es el que me va a poder ayudar. Carmen, Rosa María del Centro, tengo mala circulación y no puedo tomar estrógenos. ¿Qué me sugiere? Y no puedo tomar estrógenos. Entonces lo que se puede hacer es, si tienes mala circulación y no puedes tomar estrógenos y tienes los efectos secundarios del climaterio, entonces hay medicamentos que no son estrogénicos, que nada más quitan los efectos secundarios de de la ausencia de estrógenos. Esto es medicamento que te lo debe de dar el ginecólogo, o sea, hay medicamentos para quitar esas molestias. Adriana Díaz de Residencial Guadalupe, el viernes pasado tuve una caída, 64 años, y me golpeé la cabeza y del lado derecho me salió un chipote. Me sacaron radiografías y me dijeron que no tengo nada, pero al estar acostada me mareó mucho. ¿Qué me sugiere? Un rayos X no te dice si tienes una lesión interna en tu cerebro. El único estudio que te lo dice es una tomografía axial computarizada, Entonces, aquí lo que te diría yo, remitirte a que te hagas este estudio, si es que estás con esta molestia. Hay varios lugares donde las hacen, una tomografía de cráneo simple, y si vale la pena, pues hacerla contrastada. ¿Por qué? Porque el medio de contraste siempre vale un poquito. Entonces, puedes conseguir, hay lugares como Tolsá, Samcor, Care, Chopo, Unidad de Patología, que tienen todo este tipo de, este estudio sofisticado, porque no es un estudio normal, y ese es el que nos va a orientar. Ok, dentro de todo lo que es la sintomatología y todo lo que es el hígado graso, el conocimiento del hígado graso, fíjense que hay una estrecha relación, hoy queda demostrado con la obesidad. Incrementa la obesidad, incrementa la posibilidad de una lesión hepática por infiltración grasa. Entre los sexos es igual, pero está afectando sobre todo a la gente joven. Ahora, la obesidad, como muchos otros trastornos derivados de la obesidad, aquí está haciendo, pero de veras, estragos en lo que es la producción de la insulina. Volvemos a lo mismo. Aumentamos nosotros nuestro peso corporal y la grasa como tal no recibe adecuadamente, no funciona adecuadamente nuestra insulina. Entonces el páncreas tiene que producir más insulina, pero es una insulina que no tiene las características adecuadas de la insulina normal. ¿Por qué? Porque van para los depósitos de grasa. Entonces se sigue elevando la producción de insulina. Esto finalmente, esta elevación de insulina se conoce con el nombre de resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina la encontramos sobre todo en el síndrome metabólico, que es resistencia a la insulina, aumento de la insulina circulante, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemia, llámese elevación del colesterol de baja densidad o aumento en los triglicéridos y la hipertensión arterial. Este síndrome metabólico como tal
se está agregando por ese mismo incremento en la insulina que haya depósitos, infiltración de grasa dentro del hepatocito. Es la causa número 1 por la cual se ha estado estudiando este trastorno. Sin embargo, también puede ser debido a medicamentos, herencia, diabetes mellitus por sí misma, pérdida de peso muy rápida, desnutrición aguda, aplicación de nutrición parenteral, ciertas enfermedades, cuando se hace una operación, un bypass, también puede llegar a pasar esto, etcétera. Entonces, el hígado, medicamentos que pueden llegar a producir hígado graso para que se pongan truchas, amiodarona, que es para corregir las arritmias cardíacas, estrógenos, corticoides, tetraciclinas, tamoxifeno, nifedipino, pertexilina, que es un antiagregante plaquetario, otro tipo de enfermedades, el hígado graso en el embarazo, etcétera. Entonces, la teoría más aceptada es, primero, resistencia a la insulina. Hay una resistencia, lo que da un acúmulo de ácidos grasos libres. Estos van y se acumulan directamente en el hígado, se guardan en el hígado. Esto produce una esteatosis simple. Esta resistencia con esta esteatosis hace que haya mecanismos de defensa y de proceso inflamatorio tratando de revertir esta grasa, o hay una ruptura del mismo del mismo hepatocito por tanta grasa que finalmente va a producir una inflamación de estas células hepáticas. Y la inflamación conlleva migración de fibroblastos polimorfonucleares y producción de cicatrices de fibrosis. Y la fibrosis finalmente va a producir todo un cuadro clínico completo de cirrosis hepática. Cuando nosotros entendemos finalmente esto, híjoles, o sea, lo que tenemos que hacer, definitivo, es ponernos en manos de un experto. Tenemos que acabar con este problema del sobrepeso y la obesidad, porque ojalá nada más fuera estar bien por fuera. Ay, pues dices, un gordito feliz, pero no, por dentro su organismo está cambiando tremendamente y la producción o el daño que está teniendo es terrible dentro del hígado y forzosamente vamos a tener que dar un tratamiento para este grupo de pacientes. Entonces, la historia natural de esta enfermedad es hígado graso no alcohólico, entra la grasa y se llama esteatosis simple, se rompen lo que son los hepatocitos, hay un proceso inflamatorio, hay liberación de sustancias proactivas en proceso inflamatorio produciendo esteatohepatitis, o sea, inflamación del hígado por la grasa. Luego viene la reparación del daño, por lo tanto hay migración de polimorfonucleares, fibroblastos produciendo cicatrices que van a derivar en una cirrosis hepática. Hoy está demostrado que la cirrosis hepática tiene dos caminos. Uno, la producción de un cáncer hepatocelular o la descompensación con grave daño para el paciente. Entonces, bueno, tenemos que irnos al bisturizazo. 3122-1190, 3647-1883. Está nuestro caso clínico. ¿Qué harías tú? ¿Le haces una colostomía al paciente, a tu esposo, o le dejas un drenaje, pero existe la posibilidad de una segunda operación? ¿Qué harías? Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir, en la recta final. Hoy es día de decisiones médicas. Tienes a este paciente muy joven con un divertículo perforado, con un absceso de 200 mililitros, en donde hay dos conductas a seguir. Una, haces una colostomía, que es que haga popó por la pared abdominal, o la otra es se lavar muy bien, poner un drenaje y esperar que haya sellado la perforación y que en una segunda cirugía el paciente se le pueda corregir todo su problema sin necesidad de colostomía. Pero existe el riesgo que en las próximas 72 horas se vuelva a perforar
y entonces lo tienes que volver a operar y hacerle la colostomía. O sea, sería como un doble gasto, doble cirugía, doble todo. ¿Qué harías tú? Tú eres la esposa, el paciente está dormido, él no puede tomar la decisión. Tú eres la responsable de tu esposo. ¿Qué harías tú? Dinos. ¿Que le hagan la colostomía o le ponemos drenaje y esperamos a ver si no hay necesidad de volverlo a operar? ¿Qué harías tú? Ok, entonces, fíjense bien. El hígado graso produce en algunos pacientes síntomas. En la mitad, o a veces en más de la mitad, no produce ningún síntoma. Y a veces por hallazgo lo vamos encontrando, sobre todo cuando es una esteatosis simple. Síntomas inespecíficos, por ejemplo, dolor del lado derecho del abdomen en la parte de arriba, un poquito de debilidad, crecimiento del hígado a la hora de explorarlo, dolor a la percusión, y dentro de los estudios que acostumbramos pedir estaría el ultrasonido, que sería como el primer aviso que nos diría: se ve como que trae una densidad más clara el hígado, la densidad de la grasa es más clara que la del hígado, y entonces el ultrasonografista intuye que puede tener un hígado graso. Mandamos pedir pruebas de función hepática, y lo más probable, lo más seguro, es que si salen normales, eso nos habla de que no hay un proceso inflamatorio del hígado, o al menos evidente un proceso inflamatorio. Pero si ya salen elevadas, estás hablando de una esteatohepatitis. En ocasiones encontramos alteraciones en la glucosa, en otras ocasiones encontramos resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, es decir, elevación de la insulina, prueba de tolerancia a la glucosa defectuosa, o sea, el paciente no está manejando adecuadamente sus reservas de glucosa. Entonces, ahora que lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinarle al paciente en forma concreta si está o no está consumiendo alcohol. Cuando nosotros comprendemos que el alcohol como tal, que la esteatosis como tal puede llegar a producir hasta cirrosis, dentro de los estudios que nosotros podemos mandar para corroborar, está un scan en donde se llama FibroScan del hígado, que es el estudio que más nos está ayudando ahorita. Desgraciadamente es un aparato que apenas está surgiendo y está entrando al mercado, todavía no lo tenemos en una forma completa, pero va a ser de una gran ayuda. Otros estudios que nos pueden ayudar son la tomografía, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear. Tenemos que hacer estudios para descartar que no tenga un proceso viral, una hepatitis viral, que de veras no esté consumiendo medicamentos que lleguen a producir esto. Valorar la opción de la biopsia cuando tenemos alguna duda. La biopsia nos daría el diagnóstico del grado de esteatosis, si hay esteatohepatitis. Y una vez que nosotros tenemos confirmado nuestro diagnóstico, entonces lo que tenemos que hacer es dar algún tratamiento. Y dar el tratamiento, déjenme les digo, no hay ningún tratamiento, al menos evidente, así que nos digan. Yo, por ejemplo, he estado utilizando en estos pacientes y he encontrado una mejoría con lo que son estos productos de Sankey, que son el Velash y el Cronuit, pero también incluyo medicamentos que están encaminados a la resistencia a la insulina. También incluyo medicamentos que son antioxidantes de otro tipo, por ejemplo, la vitamina E, la vitamina C. O sea, realmente la vitamina E sobre todo. El consumo del café se ha visto que disminuye este proceso. El paciente tiene que manejar su síndrome metabólico, tiene que bajar de peso. Con que baje un 10% de todo su peso corporal, es decir, el paciente pesa 110 kilos o 100 kilos. Trae un sobrepeso de 30 kilos. Con que baje 11 kilos, 12 kilos, le va a dar una de salud impresionante a su resistencia a la insulina. Tiene que hacer ejercicio,
tiene que llevar una dieta especial para evitar precisamente esa obesidad. Tenemos que bajar la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo. Podemos utilizar, por ejemplo, dieta, ejercicio. En su momento, si el paciente no puede llegar a controlar esto, pensar en una cirugía bariátrica. Y aquí en la insulina, dar medicamentos que sean para la resistencia a la insulina. El prototipo sería la metformina y ahora lo que son las tiazoladonas, que son los medicamentos más nuevos que han surgido para esta resistencia a la insulina. Tenemos que dar medicamentos que son hepatoprotectores, por ejemplo el Samir, Libermed, Epamers, que son antioxidantes hepáticos exclusivos y que les va muy muy bien a los pacientes. Esto es a grandes rasgos lo que tendríamos nosotros que hacer, pero definitivo, el paciente, la base de esto es el sobrepeso y la obesidad con la resistencia a la insulina. Mientras el paciente no baje de peso, ahí no la vamos a ir llevando. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas que han llegado. Anónima de Bosque Escondido. Tengo 5 años que los gases se me vienen por la vagina. ¿Qué se debe? ¿Qué me sugiere? Tiene 44 años. La única explicación que una mujer pueda llegar a tener sin haber causa aparente de expulsar gases a través de la vagina es que un divertículo del sigmoide se haya perforado a la vagina, algo que no es tan raro. Lo que no checa es la edad, estás relativamente joven, o sea, 44 años, joven para la complicación de los divertículos. Pero ¿de qué nos extrañamos? Si finalmente el paciente que terminé operando tiene 33, 34 años. Ana María de Jardines de la Cruz, ¿es cierto que tomar un ajo en ayunas ayuda a controlar la presión y el cáncer y demás? Sabemos el poder que tiene el ajo. El problema es pues el olor que despide a la hora de que tú lo consumes. Pero el ajo además ayuda al colesterol, ayuda a los triglicéridos, ayuda a evitar la coagulación de la sangre, es un antihipertensivo natural. Diario echarte un diente de ajo pequeño o de uno grande, la mitad. Lourdes desde Austin, Texas. Saludos a Rosario Labrada que los escucha desde Culiacán. Bueno, ya está el saludo a Rosario Labrada, que te mando un saludo, Lourdes, desde Austin, Texas, para que sepas que, bueno, ya estamos en Austin, Texas, esa ciudad tan hermosa, allá donde dejé un pedacito de mi corazón. Gloria García de Providencia, ¿podría recomendar un lugar de implantes de cabello? Bueno, yo les confieso, yo me puse un poquito de cabello, me lo puse con un amigo, entonces déjame, te consigo el teléfono para que platiques con él, porque él sí no tiene una clínica, pero digo, es recomendable 100%, lo voy a poner aparte, Gloria. Oscar Enrique de la colonia El Coli participa, le pondría el Dren con riesgo de una segunda operación. Claro, menos agresivo que lo que sería hacer una colostomía. Consuelo Luna, del lado derecho de mi cara me brinca mucho el ojo y el labio también, me están saliendo lunares rojos. ¿Qué opina? Hay que checar que no vayas a tener algún trastorno como un preámbulo de lo que sería una parálisis facial. Ve con el médico, no te la pienses, para que te hagan un chequeo. Alejandra de la colonia La Duraznera, tengo casi 1 año con dolor en el colon, ¿qué debo de hacer? Tiene que ver con el estrés, claro, el síndrome de intestino irritable es estrés, pero también es mala alimentación, es herencia, patrones culturales familiares adquiridos, manejo de situaciones de frustración, etcétera. Entonces, aquí tienes que ir con un buen gastroenterólogo, Alejandra, y los gases están relacionados con sobrepoblación bacteriana intestinal. Hazte este chequeo, prueba de aliento con lactulosa, ahí con la doctora Yolanda Cortés, te doy el teléfono 36 16 60 10. 36 16 60 10. El tiempo se nos fue encima, qué bárbaro. La persona que se lleva esta pluma va a ser Oscar Enrique del Coli. Nada más aguántame al viernes, por favor, Oscar, para que vengas por tu pluma, por favor. Bueno, pues ahí estuvo el buen Toño en los controles, Brendita en el teléfono, César en cámaras, La Escultural, Grecia en la producción de este programa y un servidor, Gilberto, aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga. I like Dumbo.